Bienvenidos a Eureka, Hablemos de Negocios, un programa de emprendimiento, un programa positivo, proactivo, donde tenemos una invitada hoy muy especial. Vamos a hablar de cómo emprender de forma diferente a través de la innovación. Hola Mabel, bienvenida. Qué gusto tenerte por acá para hablar de un tema súper interesante que tiene que ver con el emprendimiento y la innovación. Bienvenida. Gracias Pamela por la invitación y un gusto estar aquí con vos hoy. ¿Sabes por qué es tan interesante para mí tenerte aquí? Porque sos una persona positiva, porque sos una persona que trabaja, que es proactiva y que genera oportunidades en las comunidades de nuestro país a través de proyectos. Pero primero quisiera saber cómo has estado. Pues bien, esperaba que estuviera lluvioso hoy, pero salió el sol, entonces vine con eso con un color alegre, como vos. Sí, es un color alegre y en esta noche pues estamos alegrándonos con tu presencia. Mabel es abogada. Es una gran persona que también ha trabajado en el emprendimiento en el país, ha sido docente, bueno, es una abogada, pero también tenés muchas áreas en las que has accionado. Quisiéramos conocerte un poquito, Mabel. Sí, bueno, estudié Derecho, como vos bien decís. Cuando empecé a ejercer el derecho, yo sentía algo adentro que decía, no quiero ser solo abogada, quiero ver más allá del derecho. Entonces, comencé a integrarme en proyectos sociales, luego en cooperación, en políticas públicas, que ya te da una perspectiva más amplia de las situaciones socioeconómicas, políticas que pasan en un país. Entonces me incursioné en políticas públicas, luego trabajé en cooperación internacional en proyectos de prevención de la violencia contra la mujer, contra los jóvenes. Y posteriormente me metí a decir, bueno, si lo estaba haciendo desde la perspectiva de sociedad civil, ahora quiero ver qué sucede dentro en gobierno. Entonces me metí también a poder trabajar y asesorar en tema de política pública dentro de gobierno. Ahorita ya estoy en la empresa privada nuevamente, en una consultora. Estás de regreso ya en la parte privada, siempre apoyando proyectos sociales también, ¿verdad? Sí, justo ayer teníamos una reunión con el equipo y decían, ¿qué es lo que los motiva a ustedes a estar aquí? Y cuando yo no la pensé mucho porque ya la sabía, y es eso, tener proyectos que impacten, así como cuando vos con otras compañeras y amigas hemos estado en proyectos de emprendimiento, mentorando a mujeres para que sepan qué hacer y cómo hacer las cosas, no de la forma correcta, porque no hay forma correcta en emprender, vos sabés. Así es. Sino más que todo, por lo menos tener lecciones aprendidas que nosotros o otras personas que hemos nosotros acompañado lo vivieron. Entonces poder evitar que nuevas personas lo hagan y así cortar esa curva de aprendizaje. Y lo bonito es generar oportunidades para otras mujeres, para otras personas, porque al final son cabezas de hogar. Y es muy importante porque la mujer tiene un rol fundamental en una ciudad, en una comunidad y en un país. Mabel, pero hoy vamos a hablar también del tema de emprender, pero de una forma diferente. Y para hacerlo, tendríamos que hablar de innovación. Así es. Y recuerdo cuando estábamos allá en unas universidades y en otras, y nos decían, ¿cuál es la diferencia entre creatividad e innovación? Porque usualmente pensamos que es lo mismo. Y decimos, innovación es cuando uno dice, quiero accionar la idea creativa que tuve. Entonces, cuando vamos a hacer, esa es innovación. Y bueno, teniendo la oportunidad de haber salido, haber visto otros contextos económicos, pero también de otros emprendedores afuera, como ellos y ellas son chispas, tienen ideas creativas, pero también dicen, hagámoslo. Exacto, es una decisión. Vamos a hacerlo y vamos a aprender a cómo hacerlo. Porque para innovar tendríamos que tener cierto grado de conocimiento, ¿verdad? Y acompañarnos de personas que saben, bueno, que son sabias, que tienen conocimientos de una forma u otra, han aprendido más que nosotros y pues hay que tecnificarse en ese sentido. O sea, hay que aprender para poder compartir ese conocimiento a través de la experimentación de esos negocios también, ¿verdad? O de esos proyectos que quieren emprender. Dice una palabra clave y es experimentación. Y justamente cuando uno les enseña o les mentora de estas metodologías que vienen de estos países desarrollados, estos países que uno los mira como tan lejanos, y al final vos mirás que la esencia de toda metodología es la experimentación justo.
Entonces, cuando te dicen cómo experimentar, porque vas a saber si algo está fallando, lo vas a saber rápido, lo vas a saber barato. Entonces, ese es como esa idea, ese pensamiento que tenemos que tener para innovar. O sea, tirarnos a esa idea, pero saber que lo tenemos que hacer de manera experimental, porque así no vas a poder fracasar de una manera permanente. No vas a perder ese capital que tenías, ese dinero, ese esfuerzo, ese tiempo, sino que estás probando con, digamos, con un prototipo. Exactamente. No con una cantidad de producción que sacaste y que al final no sabías si iba a resultar o no. Sí, que es la manera tradicional que se ha emprendido. Como bien decías, hablemos de nuevas formas de emprender ahorita en este programa. Entonces, es eso, de poder decir, bueno, lo tradicional está bien y a mucha gente le ha funcionado, pero en esta época que es tan dinámica, que los jóvenes ya son otras necesidades, otras tecnologías, necesitamos ir adaptándonos a eso. Y el punto, como bien lo dices, es de tener este capital mínimo, tener este prototipo mínimo, experimentar, aprender, validar y luego entonces empezar a escala. Exactamente. No decir, bueno, yo lo voy a lanzar porque así es y le va a gustar a todo el mundo y no hemos hecho ningún estudio para eso, sino que definitivamente sí tenemos una oportunidad para emprender con la experimentación, ir probándolo, ir modificando ese producto o servicio. Para aquellos emprendedores que son tradicionales, siempre piensan en la generación de ideas, pero hay una palabra bien interesante, muy interesante esta palabra, que tiene que ver con disrupción. O sea, ¿cómo podríamos nosotros entender el término primero, verdad? Y emprender y tener esa generación de ideas que son realmente o que sean realmente disruptivas. Mabel. Para llegar a tu punto, voy a contar una pequeña historia. Cuando estaba haciendo mi tesis ahí en Alemania, había un tema y uno de los temas era hablar de las ideas. Y decía, ¿cómo alguien, yo en mi ignorancia en ese momento, cómo alguien puede hacer una tesis solo de ideas? Pero al día de hoy, a veces cuando estoy trabajando y miro ahí la ventana, porque tengo ahí, miro una parte, una vista bonita, y yo digo, ¿cómo es el poder de las ideas? Ahora entiendo por qué allá le toman tanta importancia que puede ser una tesis, no una, sino puede ser maestría, puede ser doctorado, porque las ideas son poderosas. En lo que vos hacías referencia de la disrupción, es justamente de poder salirse de esas ideas tradicionales o básicas, o lo que comúnmente llamamos como salirse fuera de la caja. Entonces, la disrupción de poder ser creativos, implementar esa creatividad a través de la innovación, porque la innovación es salirse de los paradigmas que tenemos como sociedad de Honduras, sociedad de latinos, sociedad del mundo muchas veces, y de ahí entonces comenzar a crear estas ideas novedosas que se puedan implementar y, como bien dijimos, experimentar y luego validar. Así es, y la verdad es que todos los seres humanos nacemos creativos, somos creativos por naturaleza. Y tendríamos que entender que la creatividad también no es algo del azar o de que yo soy creativo porque me iluminé, porque tengo esta idea y ya. Pues soy más creativa, digamos, que Mabel. No, sino que tenemos que fomentar esa creatividad día a día. Y eso creo yo, Mabel, también se logra eliminando pensamientos que son muy comunes en nosotros. Esos pensamientos que ayer los tuve, hoy los tengo y mañana los vuelvo a tener. Y eso también tendría que tener una apertura para conocer algo nuevo cada día, hablar con personas distintas, conversar, irnos por otras rutas para poder fomentar también esta creatividad. Y las ideas pueden surgir en cualquier momento, pero tenemos que, bueno, para mí, ¿verdad? Desde mi punto de vista, debemos tener una decisión de quiero ser creativo, pero también buscando, como decís, ese aspecto de la innovación que es muy importante. Tengo un producto, hay muchos emprendedores tradicionales que nos ven y nos escuchan, que están haciendo, digamos, en el mundo de restaurantes. Nosotros nos dedicamos a la comida, a brindar este servicio que es muy apetecible por el mercado hondureño, pero de repente algo más se podría hacer. Y tendrían que buscar, por ejemplo, en el emplatado, en la presentación de ese platillo, algo más creativo, digámoslo así, pero también en esos aspectos de innovación que podrían darle a esa alimentación que están brindando. O sea que sí hay oportunidades, pero hay que buscarlas. No van a llegar ahí de la noche a la mañana. No sé qué pensás al respecto. Concuerdo con vos perfectamente.
en el tema de la gastronomía, lo que hemos visto, por ejemplo, en el tema de innovación y esta área, es que empiezan no solamente que satisfacer la necesidad de hambre, Así que es es. la primitiva, porque leí en un libro que justamente qué hace de que uno compre un producto. Sí, que puede estar muy bonito, al final el ser humano hace todo instintivamente. Entonces yo compro comida porque tengo hambre, pero ¿cómo lo llevamos más allá? Y hablaban de la experiencia sensorial. Entonces, por eso es que en muchos países, en Asia, en Europa, te hablan de un restaurante que está con luces apagadas, que vos empezás a tocar, entonces agarras ya otros sentidos, no solamente del hambre, y agarras una experiencia. Así Entonces, es. pensar así, y en este mismo libro hablaba de la importancia que tienen los hábitos, como vos decís. O sea, la creatividad no es algo que fluye y me levanté, ay, puchico, y me van a decir creativa, ¿verdad? O creativo. No, yo tengo hábitos que fomentan que yo pueda llegar a ese estado de creatividad. Y el hábito de lo que uno hace el día a día, por muy pequeño que sea, impacta en la vida, tanto como puede la creatividad, la innovación, todas estas áreas. Así es. Y es una decisión. La verdad es que la creatividad debería ser una doctrina, aplicarla, ¿verdad? Tener esa disciplina, hoy quiero ser más creativa que ayer, y la actitud que debemos tener cada uno de nosotros para poder proyectar esa creatividad en otras personas. De repente a mí se me ocurre algo, pero el complemento de ese algo viene de Mabel. Y dice, bueno, aquí está el complemento de tu idea y ya está como blindada, como completa para poder materializarla y probarla en el experimento del cual hablamos. Pero para tener esta disrupción de ideas, estas ideas distintas, completamente novedosas, únicas, diferentes, tendríamos que hablar porque debemos impactar en un resultado distinto. O sea, nosotros queremos resultados diferentes, deberíamos hacer cosas completamente diferentes. ¿Aplica entonces esto, Mabel? Definitivamente. Nosotros sabemos, bueno, las MIPYMES, como le decimos aquí en Honduras, es alrededor del 70% de la economía aquí en Honduras. Entonces, la mayoría de ellas son tradicionales y es lo que vos hablabas. ¿Cómo hacemos entonces que tenemos ya una base tradicional para fomentar la disrupción o la innovación y la creatividad? Muchas veces se tiene el miedo al fracaso y no solamente la innovación, en general en la vida. Y eso hace que uno se pare y no pueda entonces decir, voy a probar si esta idea funciona, esta idea nueva. Es muy importante, como bien mencionaste, de estar informados, porque al estar informados y saber, bueno, ya nosotros no inventamos el agua caliente. Entonces, hay una gráfica que ya te dice, por ejemplo, para poder adoptar una innovación o cuáles estas etapas que un emprendedor pasa cuando hace disrupción o algo fuera de la caja. Entonces, está ese valle de la muerte que le llamamos, que son los primeros 3 años, en el que estás validando si funciona o no, en el que estás pivoteando, iterando, cambiando, hasta llegar a un producto que es el que es aceptado. Entonces, además de la disrupción, de la innovación, requiere otras habilidades y también formas de pensar distintas, que es la consistencia, que es ser estructurado o esquemático en, bueno, voy a poner solamente este monto de capital para poder hacer este cambio. Entonces vos sentís la seguridad de que lo estás haciendo de una forma controlada. Y bueno, yo lo pienso porque mi mamá está en las ciencias naturales, entonces chiquita nos llevaba y miramos el microscopio y hacía experimentación ella. Entonces para mí es algo parecido, no más que en el área social en la que estamos. Y eso es importante porque ustedes lanzaron un laboratorio, ¿verdad? Un laboratorio de innovación. O sea, muchos se preguntarán, ella es abogada, al principio dijiste, ¿verdad? Que querías ampliar el campo porque querías desarrollarte y al final, pues, impactar en una comunidad, ayudar socialmente a un país. ¿De qué se trata este laboratorio de innovación para aquellas personas también que quieren ser parte, ¿verdad? De él? ¿Cómo poder apoyar? ¿Cómo poder aprender? E involucrarse y apoyar también dentro de la experimentación que me imagino que ustedes hacen en el laboratorio. Claro, exactamente. Se viene la analogía del laboratorio porque experimentás, nada más que no experimentás en una ciencia exacta, experimentás en la ciencia social, entonces con proyectos.
Mi hermana también se fue a estudiar en la maestría afuera, y cuando regresamos dimos qué podemos hacer para implementar estas ideas que traemos. O sea, muchas ya están en Honduras, otras son nuevas, entonces puede haber un choque. ¿Y cómo hacemos para que ese choque pueda ser controlado? Entonces vimos en otros países que lo que se hace son laboratorios sociales. Entonces estos laboratorios tienen diferentes misiones. La de nosotros siempre ha sido, y bueno, tú te acuerdas y lo sabes, del triple impacto. Entonces, ¿cómo hacemos para que estamos emprendiendo o tenemos una idea, un proyecto, cualquier intervención que se hace pueda tener un impacto en la parte económica, social y ambiental? Y ahorita lo estamos viendo no solamente como emprendedoras, no lo estamos viendo solamente como proyectos sociales, sino en la banca. Hacíamos una consultoría unas semanas atrás donde ya la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, por regulaciones internacionales, está diciendo que se fomente y apoye estos proyectos que tienen triple impacto. Ya tienen que tener productos novedosos de acuerdo a potenciar estos beneficios que tienen en las 3 áreas. Y es muy importante, Mabel, porque ¿cómo podemos impactar positivamente un país? No deberíamos, digamos, olvidar temas tan fundamentales como, por ejemplo, el cambio climático. O sea, debemos estar siendo responsables de nuestro hábitat, de donde nosotros vivimos, en nuestro ecosistema. A nosotros nos encanta hablar del ecosistema del emprendimiento, pero al final todo lo que hagamos en emprendimiento debe impactar, y para nosotros debería impactar positivamente yo siempre digo, en una comunidad. Y sos realmente ejemplo, Mabel, de otras personas. Yo te felicito porque has tenido la oportunidad, quizás no todas las personas tienen la oportunidad de ir a estudiar al extranjero. Muchas digo yo que es porque no aplican. Me imagino que en tu caso aplicaste y evaluaste las posibilidades de dónde podrías establecerte, ¿verdad? Para terminar y culminar tus estudios, y al final uno nunca termina de estudiar. Sí. Y ese es otro de los ejemplos que deberíamos de dar aquí en Eureka. Hablamos de negocios, pero hablamos también de la formación, la importancia de formarte día tras día, y para eso estar motivados para ayudar a otras personas. Pero en Alemania, estuviste en Alemania, ahí viste, digamos, en la parte social, ahí fue donde te incentivaste para poder traer estos proyectos y poder desarrollar proyectos aquí en el país. ¿Es posible hacerlo? Definitivamente. Y yo digo que no es necesario, bueno, tuve la bendición de poder ir a Alemania, estudiar y ver cómo sí se pueden realizar y cómo sí funciona, pero tenemos ejemplos cercanos, en el mismo Honduras. Hay muchos proyectos que nosotras hemos conocido en los hubs de emprendimiento, en diferentes programas de mentoría que están funcionando y son muy buenos y están haciendo un impacto en comunidades. Así es. Entonces, muchas veces es más como de tener ese amor y esa pasión por lo que estás haciendo. Sí, entonces se debe traer el conocimiento acá para compartirlo con otras personas. Definitivamente. O sea, yo creo fielmente que nuestra vida de cada uno es corta. No vamos a poder vivir lo que vos viviste más lo que yo viví, pero si vos me contás todo lo que, tu experiencia, todo lo que has estudiado, si me lo compartís, yo me enriquezco y no tengo que haber estudiado todo lo que estudiaste vos. Así es, te facilitan el camino, eso me encanta. Exacto. Mabel, ¿cuál ha sido tu momento eureka? Aquel momento en que, digamos, hasta tu corta edad, has vivido, has experimentado. Gracias por lo de corta edad. Sí, no, sí, sos una persona joven, ejemplo para otros jóvenes y también para mujeres, ¿verdad? Porque generalmente se dice las mujeres no han tenido tantas oportunidades. Este es un paréntesis grande. No se han tenido tantas oportunidades, tanto en puestos y todo eso. Yo considero que tal vez en algún momento, pero ahora las mujeres sí están diciendo presente, están aplicando, más bien están participando muchísimo más, y eso es muy bueno, ¿verdad? Es muy positivo para las mujeres. Sos ejemplo de ello. Entonces, ¿cuál ha sido ese momento eureka, Mabe? Mi momento eureka, diría que fue, voy a hacer cliché en porque usualmente uno con una experiencia así dramática en la vida, bueno, pues algo así también me pasó. Tuvimos un accidente con mi papá y mi hermana. Yo venía de estudiar, venía de una clase de estudiar otro idioma, porque tenía la idea de siempre especializarme fuera de Honduras. Y esa idea
O sea, te conlleva a hacer muchas cosas para llegar ahí. O sea, como 2 años estuve solo haciendo diferentes actividades para poder enriquecer. Y ¿sabes qué? Piensa cosas buenas y estas sucederán. O sea, tenías tu idea de irte a especializar, tener otro idioma, muy clara tu meta. Y por eso sucedió. Ajá. Tenía la meta clara, pero no tenía el impulso de decir como ya, hoy sí, sino como voy a esperar que pase algo ideal para que suceda o para impulsarlo. Entonces, cuando pasó el accidente, gracias a Dios no pasó a más. Fue automovilístico. Fue automovilístico. Entonces, lo que me llevó a la reflexión, estando en ese momento, dije, o sea, la vida es corta realmente y uno no puede esperar a que suceda algo para comenzar a hacer lo que uno quiere hacer. Entonces, como al mes, saqué un examen de inglés para poder medírmelo como lo tenía y desde ahí comenzar a estudiar y hacer una disciplina para poder alcanzar ese sueño. Entonces, yo diría que ese fue mi momento de eureka, cuando yo dije, no tengo que esperar algo ideal para que suceda, yo puedo hacer que suceda si empiezo a trabajar en eso y me decido que es hoy. Qué bonito. La verdad es que ya me inspiraste. Yo creo que todas las personas ya nos están inspirando porque no hay que esperar tanto tiempo para hacerlo. A mí me pasó eso también. Tal vez no tanto en los negocios porque soy un poco de lanzar, ¿verdad? De generar las ideas y hagámoslo y a veces pues hay que medirlo y retroceder un poquito. Esta idea sí, esta no. Pero me pasó mucho en los proyectos personales, en los que son muy íntimos, muy tuyos, digamos en el caso de lo musical, guardar producciones en vez de exponerlas y proyectarlas. Por el temor, me imagino. Sí, porque algo muy tuyo, ¿qué pensarán? Y ese temor lo tiene el emprendedor, ya sea el social, el tradicional. Pero a mí me gustaría preguntarte, Mabel, sobre cómo incursionar o cómo buscarte en el laboratorio que ustedes tienen acá, porque tienen proyectos sociales que pueden ser afines a esos corazones y a esas mentes de otros emprendedores que no saben dónde tanto generar tiempo extra, que tienen tiempo extra para poder darlo al laboratorio, o definitivamente ahí se encuentran talentos increíbles para poder trabajar en él, ¿verdad? Pueden interesarse en lo que ustedes están haciendo en este momento. Sí, nuestra página es nooblab.com. Ahí van a ver toda la información. En la parte de abajo pueden ingresar sus datos y ahí se les contacta. Hicimos durante el COVID, porque también decíamos, ¿cómo ayudamos estando aquí encerrados en el COVID? ¿Qué podemos generar que pueda ser una herramienta? Entonces, hicimos alianzas con diferentes universidades, con organizaciones, en diferentes departamentos de Honduras, y recolectamos datos de cuáles eran las iniciativas que estaban teniendo las personas para poder apoyar el COVID también. Entonces lo que hicimos fue un mapeo, una recolección de la data, y esa data entonces poder exhibirla como open source, data abierta, porque así muchas organizaciones estaban diciendo, ¿cómo puedo apoyar a estas personas? Pero ¿quiénes son estos que están apoyando? Sí. Entonces todo era tan rápido que no había una información clara. Entonces ayudamos de esa forma. También hemos hecho diferentes mentorías, programas, y como tú dices, cada uno tiene su propio desafío interno, y nosotros con el de Nooblab es justamente de cómo vamos creando estas ideas y estos programas o estos proyectos, la dimensión de los proyectos, si estaremos ya listos para algo como más grande. Y estamos en ese ir y venir como todos. Sí, y todas nos pasa. Estamos experimentando, pero es bonito en lo que ustedes están incursionando, porque tiene que ver con datos reales, ¿verdad? Y las bases de datos aquí generalmente pues no se tienen en esto, ¿verdad? En esto de lo social, del todo, siempre va a abonar, siempre va a generar un valor que un laboratorio, en este caso como ustedes, pues genere esta información para ser utilizada de forma en la que se pueda generar más beneficio a otras personas y a otros proyectos. Así que realmente te felicito, Mabel. ¿Cuáles serían las recomendaciones que podrías compartir para aquellos emprendedores? Recordemos que hay de todo, ¿verdad? O sea, hay emprendedores que son muy tecnológicos y que dicen, yo sí quiero emprender de forma diferente. Esta forma en la que lo estoy haciendo no está tan bien, pero sí quiero incursionar y aprender más para hacerlo mejor. Pero hay otras personas que no son así, que tienen, digamos, estas ideas más arraigadas, esos hábitos, ¿verdad?, que han llevado con el tiempo, del cual nos has hablado,
cómo poder hacerlo diferente, cómo emprender diferente. Pues lo primero es tener el deseo, la visión de querer hacerlo, porque te va a costar. Entonces, si realmente vos lo querés, vas a empezar a trabajar en ello. Luego de la motivación, poder formarse. Y formarse no me refiero que tienen que salir fuera de su ciudad, del país, de algún continente. No, informarse en el sentido de si yo estoy en el área, por ejemplo, como así dabas, de gastronomía, ¿qué se está haciendo en esta área en otros países o aquí en Honduras? Y esto viene un tercer elemento, que es rodearse de personas que lo inspiren y que te ayuden a formarte. Entonces, muchas veces yo lo hago, me rodeo de personas así como vos, con otras personas que tienen mucho conocimiento, experiencia, y agarrar como esponja, como escucharte, indagar qué sabe la otra persona y empezar a absorber. Y eso te enriquece como individuo a uno, que entonces ya te formaste 2 veces, porque lo que vos sabes más lo que sabe la otra persona. Sí. Entonces yo diría estos 3 elementos, que es una de los caminos, porque posiblemente hay muchos, pero uno de los caminos es este. Sí, porque si tienes ganas, va a ser difícil. O sea, no nada es fácil, nada se logra a la primera, pero hay que estar ahí. Yo realmente me siento súper inspirada con vos y realmente sí nos rodeamos de personas interesantes. Para ser persona interesante, para lograr proyectos, necesitas mucha energía, ser proactivo, tener sinergia con los equipos, trabajar, escuchar muchísimo. A veces a los emprendedores nos cuesta escuchar. Nos estamos escuchando nosotros mismos o lo que vamos a opinar, pero no lo que la otra persona nos está diciendo en su momento, que puede ser clave. Yo te agradezco, Mabel, por habernos acompañado. Te felicito por tu carrera. Eso es una persona ejemplo a seguir. Yo sé que vas a tener un gran futuro con el laboratorio. Felicidades a ustedes con tu hermana, ¿verdad? Porque están incursionando en esto. Y siguiendo de la mano, llevas también tu carrera profesional del derecho y haces políticas públicas en pro de este maravilloso país para mejorar. Así que muchas felicidades y espero tenerte nuevamente en otro Eureka para hablar de negocios. No, gracias a vos, Pamela, y realmente yo me inspiro, nos inspiramos, como bien decís, como la sinergia, yo me inspiro al verte, a ver que sos activa, que estás en este proyecto, luego en esto, y no importan los desafíos, o sea, me encanta la invitación y estar aquí, y espero volver a estarlo, ¿no? Gracias, Mabel. Gracias por habernos acompañado en este Eureka. Hablamos realmente de negocios, de proyectos sociales. Fuimos inspirados por Mabel Sandres con un tema muy importante de cómo emprender de forma diferente a través de la innovación. Los esperamos.